Paz de Cristo, mis hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos agradeciendo al Señor, hermanos, por el privilegio, por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite de poder estar nuevamente unidos por este medio, mis hermanos, para poder glorificar y honrar a nuestro Dios a través de la oración, de los cantos y de su palabra. ¿Verdad? Que sabemos que para nosotros, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, de estar ocupaditos en las cosas del Señor. ¿Verdad? Es lo que el Señor quiere, ¿me entiende? Para que nosotros seamos edificados, mis hermanos, y para que a la larga, como dicen, nos sirva de salvación todo esto. Así es que vamos a aprovechar, mis hermanos, en esta madrugada preciosa, ¿verdad? Vayan buscando ahí en Hebreos capítulo 12, mis hermanos, vamos a estar introduciéndolo en esta madrugada y vamos a leer desde el capítulo 1, ¿verdad? al 4, al 3, perdón, al 3, hasta el 3, sí. Así es que, hermanos, Dios me los bendiga y bienvenidos cada uno de ustedes. El Señor estará pagando a cada uno, ¿verdad? Su esfuerzo. Sabemos que no es en vano, mis hermanos, esto es precioso y los primeros que somos bendecidos somos nosotros. Así es que vamos a hacer una oración, mis hermanos, y luego estamos, ¿verdad? En ese versículo precioso, ese capítulo 12 de Hebreos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Dios, aleluya, por el privilegio, por la oportunidad, Padre, que nos permite, Señor, de poder estar unidos, Padre Santo, aleluya, una vez más, Señor Jesús, aleluya, despiertos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, honrándote, bendiciéndote, Padre Santo, aleluya, porque solamente tú te lo mereces, Señor, porque solamente tú eres Dios, Padre Santo, aleluya. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a poder, Señor Jesús, hacerlo con todo el corazón, Padre Santo, aleluya, porque la gente, Padre, aleluya, adoran lo que no es Dios, Señor Jesús, aleluya, y se esfuerzan, Padre Santo, para poder cumplir, Señor Jesús, según ellos, Padre, cuanto más nosotros, Señor Jesús, aleluya, que verdaderamente te estamos sirviendo a ti, Padre, aleluya, que nos has revelado, Señor Jesús, tu voluntad, Padre Santo, aleluya, y te has dado a conocer a nosotros, Señor, por misericordia, Padre Santo, aleluya. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú tomes control, Padre Santo, aleluya, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros espíritus, Padre Santo, para poder recibir, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, para poderte dar, Padre Santo, aleluya, la alabanza, Señor Jesús, aleluya, y nuestro agradecimiento, Señor, en esta madrugada preciosa, Padre, aleluya. Habla, Señor Jesús, Dios mío, aleluya, usa a tu siervo para tu gloria y para tu honra y para bendición, Padre Santo, aleluya, de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, en tus manos nos encomendamos, Padre Santo, aleluya, en esta madrugada. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos buscando, mis hermanos, allí en Hebreo, les dije, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice de esta manera la palabra del Señor, mis hermanos. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, mis hermanos, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Bueno, vamos a decir, mis hermanos, que verdaderamente hasta acá el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta acá, hermano, el Señor no se ha apartado de nosotros. El Señor siempre ha estado, dice,
como Jerusalén tiene montes, dice, alrededor de ella, así el Señor está, dice, alrededor de los que le temen, mis hermanos, y los defiende, dice, el ángel de Jehová está alrededor, dice, y lo defiende. Así es que estamos contentos, mis hermanos, y vamos a aprovechar el tiempo para poder eh, edificarnos en esta madrugada. Así es que acá en este versículo, mis hermanos, de capítulo 12, vamos a leerlo una vez más. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube, dice, de testigos, dejando todo el peso del pecado, dice, que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Bueno, qué precioso. Pues vamos a comenzar con este versículo 1, hermano. Nos dice la Escritura que, por tanto, dice, nosotros también, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos, dice, con paciencia la carrera. Quisiera comenzar diciéndoles, ¿verdad? Cuando acá nos dice de que, por tanto, quiere decir por lo cual o por consiguiente, nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, ¿verdad? Quisiera decirles, mis hermanos, de que la Escritura dice que nosotros tenemos, dice, una nube de testigos, dice, a nuestro alrededor. Esto quiere decir, hermanos, que es algo así parecido, como dice que Juan vio, hermano, allá en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice que vio un número, mis hermanos, dice que no se podía contar, ¿verdad? En el cielo, mis hermanos, de que habían lavado, dice, las ropas, dice, con la sangre del cordero, ¿verdad? Un número que no se podía contar. ¿Verdad? Cuando habla de una nube, hermano, grande de testigos, está hablando de lo mismo. Solamente que acá está diciendo que ellos son testigos nuestros, mis hermanos. De allá sabemos nosotros que un testigo, mis hermanos, es una persona de que tiene la capacidad, primeramente tiene la capacidad, y luego es alguien que ha visto o ha oído algo, mis hermanos, para poder testificar acerca del asunto de lo que se esté tratando. Vea, sabemos nosotros, hermano, de que un testigo es tan importante, incluso en las Escrituras dice de que el Señor aborrece, dice, a los testigos falsos, ¿verdad? Y hablando aquí literalmente, hermano, también, un testigo falso, ¿verdad? Que lo lleguen a descubrir de que es falso, hermano, va a ser encarcelado, ¿verdad? Va a ser penado, por cuanto el testigo tiene que ser fiel, tiene que ser verdadero, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos nosotros de la importancia del testigo y sabemos que un testigo siempre ¿verdad? Donde se necesita es para asuntos de cuando se va al juez, cuando se va, ¿verdad? A esos lugares, a las cortes, ¿verdad? Para poder, hermano, tener certeza de lo que se está hablando, para poder llegar a, ¿verdad? Los jueces a alguna resolución. Pues acá, hermano, la Escritura nos dice de que nosotros, dice que por consiguiente, ¿verdad? Por esta causa, también dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una tan gran nube, dice, tan grande nube de testigos. Dice
dejando, dice, todo el peso del pecado que nos rodea, que corramos, dice, con paciencia la carrera que nos es propuesta. Quisiera dejar para el final, mis hermanos, si sabemos nosotros qué es testigo, como les dije aquí en pocas palabras, hablando literalmente, pero en la conclusión voy a estar hablando un poquito más, hermano, a los testigos que aquí se refiere a la Escritura, porque sin duda que pues nosotros como pueblo de Dios, si bien dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas, dice al mundo, mis hermanos, sabemos nosotros de que si cuando la Escritura nos dice que somos cartas abiertas, es que el mundo conoce, hermano, y va a estar, como dicen siempre, con los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Y es algo que pues es real, todos lo hemos vivido, creo, en algún momento, ¿verdad? Que nosotros ni tan siquiera así poquito nos descuidamos y damos un poquito algún mal testimonio o algo que, ¿verdad? A veces hasta sin dar mal testimonio, mis hermanos, muchas veces nos juzga el mundo, ¿verdad? Y dicen de que son cristianos y dicen de que son hijos de Dios, dicen, ¿me entiende? Que son mejores que nosotros y bueno, y cuántas cosas por el estilo que el mundo nos dice, mis hermanos, y muchas veces pues aún sin ser ciertas las cosas, ¿me entiendes? Pero ya no digamos cuando son ciertas. Bueno, pero esta clase de testigos, hermano, yo creo que el Señor no las va a tener allá, hermano, que van a estar atestiguando como testigos, ¿verdad? Sobre su iglesia, en ninguna manera. Ya sabemos nosotros que pues el impío dice que no estará, dice, en la misma congregación de los justos y no tendrá nada de parte, como dicen, en este negocio, hermano, de la salvación. Pero sí podemos saber nosotros de que los testigos verdaderos, hermanos, son esos. Incluso dice la Escritura, hermano, de que cuando, por ejemplo, Judas, vea que se quitó la vida, vea, sabemos que se colgó pues en un madero, dice que hubo necesidad, hermano, de poner un testigo más, un apóstol más, y dice que se buscó, hermano, entre ellos a alguien, dice, que hubiese estado, dice, desde un principio juntamente con ellos, con el Señor, para poder ver, dice, para que él testificara de lo que había visto con sus ojos y habían palpado, dice, sus manos. Así es que concerniente, dice, al verbo de Dios, el cual es Cristo, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros, hermano, podemos distinguir la diferencia de un testigo que puede ser, como dicen, para la iglesia, ¿verdad? Y lo vamos a dejar al final. Pero acá nos dicen, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Corramos, hermanos, ¿verdad? Que dejemos, dice, primeramente, dice que teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia y la carrera, dice, que nos es propuesta. Primeramente se nos recomienda, mis hermanos, que para poder correr esta carrera que nos es propuesta, que se nos ha dado, ¿verdad? Que se nos ha dado a nosotros para poder llegar, hermano, a la meta, que es estar con el mismo Señor. Primeramente se nos recomienda, hermano, que tenemos que dejar, dice, todo peso de pecado, ¿me entiendes? Que nos rodea, dice la Escritura. Vea, ¿qué es el peso, hermano, de pecado que nos rodea? Pues está, mis hermanos, desde el momento está hablando de que es el peso que nos rodea, quiere decir que es todo aquello, hermano, que a nosotros, como dicen, nos incomoda o se nos hace incluso una lucha, mis hermanos, o se los hace, como dicen, una tentación, ¿verdad? De todas aquellas cosas, pues que en el mundo, mis hermanos, incluso nosotros vivíamos, ¿me entiendes? Porque las armas principales del enemigo son las mismas cosas que nosotros dejamos, mis hermanos. Por eso la Escritura misma dice que no volvamos a tomar las mismas cosas que nosotros ya
habíamos desechado antiguamente, ¿me entiende? Cuando venimos al conocimiento del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, dice que nosotros, dice, no nos hagamos, dice, amigos del mundo, dice, porque el que se hace amigo, dice, del mundo, pues se hace enemigo, dice, de Dios, dice la palabra del Señor, y está hablando, cuando estamos hablando del mundo, claro está, mis hermanos, y tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta de que la Escritura no dice que nos apartemos de las personas, ¿me entiendes? En ninguna manera, porque si fuera así, dice que fuera mejor que nosotros saliéramos, dice, de este mundo. Pero no se refiere a eso, sino que nosotros no vivamos, ¿verdad? Según como vive el mundo, ¿me entiendes? ¿Verdad? En sus propias concupiscencias, en sus propias maneras de vivir que ellos tienen, sin temor a Dios, ¿verdad? Sin importarles, hermano, como dicen, el que dirá nadie, ¿verdad? Sino que cada quien vive a su manera, como dicen, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado que nos acarrea, hermano, que está, como dicen, cerca de nosotros, ¿verdad? Que es la que muchas veces debemos nosotros más de cuidarnos, ¿me entiendes? Para poder nosotros correr esta carrera, ¿me entiendes? Aquí dice la Escritura que corramos, ¿verdad? Esta carrera, ¿me entiendes? Dejando todo peso del pecado, dice, que nos rodea, corramos con paciencia, dice, la carrera. Vea que pareciera que aquí se contradice cuando dice que corramos con paciencia. Claro, pero es que está hablando dos cosas totalmente diferentes. Una es de que cuando dice que nosotros corramos, mis hermanos, correr literalmente, todos sabemos qué es correr, ¿verdad? Pues ya sabemos que es, pues, menear los pies, hermano, como dicen, de tal manera, hermano, de que pues los pies vayan, como dicen, quizás el mismo tiempo que va en el suelo, que vaya en el aire también, ¿me entiendes? Ese es correr, ¿me entiendes? ¿Verdad? De esa manera lo puedo describir para poder entender, ¿me entiendes? Pero ya hablando actualmente, mis hermanos, ¿verdad? Quiere decir otra cosa, ¿verdad? Que cuando dice que nosotros corramos, hermano, esta carrera, es que nos está diciendo que nosotros seamos diligentes, ¿me entiendes? Vea, que nosotros seamos personas cuidadosas, mis hermanos, que nosotros seamos personas que sepamos razonar, ¿verdad? Que seamos nosotros juiciosas, en otras palabras, mis hermanos, para hacer las cosas, ¿me entiendes? Para que nosotros tengamos éxito, debemos de ser muy cuidadosos, ¿me entiendes? Entonces, eso es correr la carrera, ¿me entiendes? Con éxito, ¿verdad? Con paciencia, dice la Escritura acá, hermano. Entonces, debemos nosotros, hermanos, de correr de tal manera, dice, que nosotros, dice, lo consigamos, dice la Escritura en otra parte, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos habla en otras Escrituras acerca, hermano, de los que corren, dice, para ganar, dice, premios aquí en este mundo, mis hermanos, cómo se esfuerzan, ¿me entiendes? Cómo dejan, dice, ¿verdad? Cosas que les va a perjudicar para que ellos puedan correr con más éxito, para que puedan llegar a su meta principal, que es ganar el premio, ¿me entiendes? Que se está disputando en este caso, ¿me entiendes? Hablando literalmente. Pero también dice que ellos, en verdad, hermano, por una corona corruptible, dice, por un solo premio, ¿me entiende? Muchos corren, dice, mas no nosotros, mis hermanos. Nosotros sabemos que en la casa, dijo el Señor, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dijo, ¿verdad? Dice, si no fuera así, dice, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar, ¿verdad? Un texto muy mal interpretado que tienen muchos de decir de que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. No, ya el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿me entiendes? O sea, hay mucho lugar, tanto lugar que cabe todo aquel que le cree al Señor, hermano, y allí va a estar juntamente con el Señor. Entonces, de esa manera dice que nosotros debemos de correr, ¿me entiendes? Para ganar, dice, este premio, ¿verdad? Que sabemos nosotros
¿verdad? Esa corona de justicia de la cual habla el apóstol Pablo, ¿me entiendes? Y en la cual llegó a decir él, yo he corrido, dice, mi carrera, dice, ahora solamente me espera, dice, la corona de justicia, la cual dará, dice el Señor, dice, no solamente a mí, dice, sino a todos aquellos que esperan su venida, ¿me entiendes? Entonces veamos nosotros, hermanos, que de esa manera tenemos que correr, pero dice él, no dice como quien hiere, dice, ¿verdad? Dice al aire, ¿me entiendes? Sino dice nuestro mismo cuerpo, ¿me entiendes? Dando a entender, mis hermanos, que nosotros debemos de despojarnos de todo aquello, de aquel peso, como lo dice aquí claramente, de aquel peso de pecado, ¿me entiendes? Que nos asedia, aquello que nos perturba, aquello que nos está incomodando siempre, aquello que no nos deja que nosotros, hermanos, tengamos más libertad para poder nosotros alcanzar mejores cosas en los caminos del Señor. ¿Verdad? Entonces, de esa manera debemos de correr nosotros, ¿me entiendes? ¿Verdad? Para poder alcanzar, ¿verdad?, la meta que nos es propuesta, ¿me entiendes? Pero dice que corramos, dice, con paciencia. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, ¿cómo es correr con paciencia? Ya pareciera que nos está hablando que lo contrario de correr, sabemos nosotros que es ir bastante rápido, ¿me entiende? Y aquí dice con paciencia. Bueno, lo que nos está diciendo, hermano, es que nosotros tengamos paciencia, ¿me entiende? Porque los hijos de Dios, hermano, todos los que han llegado, ¿verdad? Y todos de los que habla precisamente el capítulo 11, ¿verdad? Que no son todos, hermano, allí solamente hace una lista pequeña, ¿me entiende? El Señor, porque nosotros a veces tenemos el concepto que cuando dice que el pueblo de Israel dice que no aceptó al Señor, que rechazó al Señor, nos imaginamos, hermano, de que todo el pueblo no recibió al Señor. No, la Escritura dice que los que sin ley murieron, sin ley van a ser justificados. Antes de la ley hubo mucha gente, hermano, que ya le había aceptado, los patriarcas y muchos más, ¿verdad? Y luego dice que los que con ley murieron por la ley serán juzgados o justificados, ¿me entiendes? Condenados o van a ser salvos, ¿me entiendes? Por la misma ley, ¿me entiendes? Dándolos a entender de que también ha habido mucha gente, hermano, que le ha aceptado al Señor, ¿verdad? Eso debemos de saber nosotros, hermanos, que han pasado generaciones y generaciones y generaciones, y en cada generación ha habido mucha gente, ¿me entiendes?, que le aceptó al Señor. ¿Verdad? El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que ha sido, como dicen, al que se le dio la data, dice, al que le dio el culto, ¿verdad?, al que se le dio la promesa, mis hermanos. Ese pueblo era un pueblo, ¿verdad?, que conocía a Dios, y mucha gente, ¿verdad?, verdaderamente está listado, hermano, como dicen, ¿verdad?, en el reino de los cielos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque para eso fue llamado, hermano, para eso, para ser salvo. Y muchos le recibieron, ¿me entiendes? Pero muchas veces nosotros tenemos el concepto de que son pocos, ¿me entiendes? En ninguna manera. Dijo el apóstol Pablo, miren, dice, sepan ustedes de que, pues nosotros, dice, yo mismo soy israelita, dice, y dice celoso, dice, por las cosas del Señor, ¿me entiendes? Vea, yo les doy, dice, el ejemplo de que el pueblo de Israel, dice, ha tenido celos por las cosas del Señor, ¿me entiendes? Pero solamente que el Señor quiso hacer algo mucho más hermoso, mucho más gratificante para el mundo entero, mis hermanos. Él se propuso, ¿verdad?, salvarlos a todos, hermanos, ¿verdad?, por el sacrificio, ¿me entiendes?, por la fe que iba a estar en el sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro, ¿me entiendes? Y allí, ¿verdad?, es donde está la clave, ¿verdad?, donde todos, incluso el pueblo de Israel, ¿verdad?, no le dice que no le benefició porque no mezclaron fe, ¿me entiendes? Porque ellos muchos de ellos ignoraban, no conocían las Escrituras a fondo, hermano, como nosotros más ahora en estos tiempos, ¿verdad?, ha sido más descubierta por aquellos que creyeron, por los testigos, mis hermanos, que fueron los discípulos, ¿verdad? Y este evangelio, todos estos misterios ya se han descubierto más, pero ellos no, hermano. Pero el Señor tenía algo más preparado, dice en el último versículo, ¿verdad?, de Hebreos capítulo 11,
nos dice incluso de esta manera, proveyendo Dios, dice, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados. Ellos, dice, sin nosotros. Muchos de ellos, hermanos, ya estaban adelante, ¿me entiendes? Y habían creído al Señor, pero Él quería, hermano, tener misericordia de todos, ¿verdad? De alcanzarlos a todos, hermano, y por eso incluso dice que puso al pueblo de Israel en incredulidad, hermano, ¿verdad? Para que cuando nosotros, porque así como nosotros hemos vivido en incredulidad, dice el pueblo gentil, ¿verdad? Así también, dice, tengamos la oportunidad, mis hermanos, por esta misma bendición que Él se ha propuesto de juntar todos, como dicen, las cosas, ¿verdad? En Él, hermano, en todo lo que Él ha hecho a favor nuestro, seamos bendecidos, ¿me entiendes? Igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que nosotros creamos, hermanos, pero dice que cuando ya todos nosotros creamos, hermanos, también dice ellos creerán, ¿me entiendes? ¿Verdad? Claro está, todos aquellos que han de ser salvos, todos aquellos que han de creer, porque la Escritura misma, dice el apóstol Pablo, no todos son judíos, por ser de Israel, dice, no quiere decir de que ellos son judíos, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judío es el que lo es del corazón, dice la Escritura. Lo mismo, dice, no todos son hijos de Abraham, dice, ¿me entiendes? Sino los que son de la fe, mis hermanos, esos son hijos de Abraham, ¿me entiendes? Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Que ahora si nosotros tenemos un gran conocimiento y todo se lo debemos nosotros al Señor, ¿verdad? Que se ha dignado en revelar todo aquello que estaba, como dicen, oculto antiguamente. Pero dice que nosotros corramos, a lo que yo voy es que corramos, dice, con paciencia, dice, esta carrera, ¿me entiendes? Se necesita paciencia, mis hermanos. Dice que aquellos, dice que alcanzaron, dice, las promesas, sin verlas, dice la Escritura, pero las saboreaban, las vivían, dice que el capítulo 11, mis hermanos, como si ya las tuvieran, ¿me entiendes? De esa manera, porque esa es la fe, ¿verdad? Dice que lo que nosotros vemos, hermanos, nosotros palpamos, dice, ¿para qué esperarlo? Porque eso en realidad que no es fe, pero lo que no se ve, mis hermanos, eso sí es fe, y eso es lo que nosotros esperamos, ¿me entiendes? Vea, en esa fe es que nosotros estamos, hermano, y en esta fe es la que debemos de madurar totalmente, ¿me entiendes? Cada día, vea, que se haga más potente, más fuerte, ¿me entiendes? Pero para todo eso se necesita paciencia, porque dice que si estos, dice, no hubiesen tenido paciencia, hermano, tiempo tuvieron ellos, dice, poderse devolver, dice, pero ellos, dice, que veían una patria, dice, no hecha de manos de hombre, en el cielo, dice, ¿verdad? Hecha por el mismo arquitecto, por el que ha hecho todas las cosas posibles. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que para poder adquirir estas cosas se necesita paciencia, mis hermanos, porque van a haber siempre, como dicen ahí, siempre estorbos, porque van a haber siempre allí, hermano, como dicen, quien nos va a estar, como dicen, incomodando, ¿verdad? Siempre va a haber lucha, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber tentaciones, ¿verdad? Todos los hijos de Dios, hermano, han pasado por eso, ¿me entiendes? Por lo tanto, Él busca con esta palabra, con esta enseñanza, hermano, nos busca a nosotros, ¿verdad? Que nosotros crezcamos, que entendamos más, hermano, para que cuando estas cosas lleguen a nuestra vida, nosotros no desfallezcamos, que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa paciencia, porque la paciencia es importante, hermano. La paciencia es para que nosotros nada nos pueda mover a nosotros, que nosotros estemos siempre, hermanos, juiciosos, que nosotros conservemos, como dice, siempre ese temple, ¿verdad? Esa consistencia, mis hermanos, de que no haya nada que nos pueda hacer cambiar de nuestro propósito, ¿verdad? Que es de llegar a los reinos de los cielos, que es, hermanos, de estarle agradando a nuestro Dios, ¿me entiendes? Esa es la paciencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es de la que está hablando aquí, ¿me entiendes? De esta paciencia que nadie nos va a venir a quitar, ¿me entiendes? A estorbar, para que nosotros, como dicen, estemos con aquello de que no nos edificamos, como dicen, sobre la roca, y vamos a estar pensando una cosa y otra, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad? Corremos, dice, con paciencia, ¿verdad? Esperando siempre en la salud del Señor, esperando siempre en las promesas del Señor,
¿verdad? Vamos a poderlo lograr, ¿me entiendes? ¿Verdad? Porque dice que corramos esta carrera, dice, que nos es propuesta, ¿verdad? Que se nos ha dado, hermanos, que se nos ha regalado, ¿verdad? A nosotros, el Señor le ha agradado, mis hermanos. Voy a pasar un poquito más adelante para poder ir dando, ¿verdad? Para llegar a la conclusión, dice el 2, puesto los ojos, dice, en el actor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole, dice, sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Veamos qué importante es esto, mis hermanos, de que acá la Escritura nos dice que pongamos nosotros, dice, nuestra mirada, nuestros ojos, dice, en el actor, dice, y en el consumador de la fe, ¿verdad? El que nos ha dado esa fe, el que ha hecho esa fe, mis hermanos, por la cual es esa fe, en otras palabras, que veamos nosotros el ejemplo, mis hermanos, que Él nos ha dejado, un ejemplo grande, mis hermanos, porque Él mismo tuvo fe, hermano. Pero alguien puede decir, bueno, hermano, pero pues siendo Dios, ¿cómo no iba a tener fe? Bueno, acordémonos que Él fue hecho, dice, semejante a nosotros, dice, semejante a la simiente, dice, de Abraham, de David, ¿verdad? De todos ellos, hermanos. Como dicen, si no fuese así, pues el enemigo no hubiera venido a tentarle, mis hermanos, ¿verdad? Para que él claudicara. Ese era el propósito de Satanás. Pero no, hermano, él, ¿verdad? Como hombre, hermano, como una persona racional, tal como nosotros, hermano, él tuvo fe, ¿me entiende? De tal manera que él oraba, dice, de tal manera de que sus ruegos, hermano, eran oídos, dice, porque tenía un reverencial miedo, dice, ¿verdad? Cuando él oraba, hermano, a lo divino, a Dios, hermano, en su esencia, ¿verdad? De qué manera él se despojaba, hermano, ¿verdad? A reconocer la grandeza de Dios, de tal manera que aún dice que sus lágrimas, hermanos, sus ruegos, dice que sus lágrimas eran, dice, como gotas de sangre, mis hermanos, para que nosotros veamos de qué manera él, hermano, tenía esa fe, ¿me entiende? Y dice que esa fe, dice, el cual habiendo, dice, se le fue propicio, dice, dado, dice, gozo, hermano, por esa misma fe, ¿me entiende? Que él tenía, él todo eso lo hizo por fe, hermano, y ese gozo, como dicen, le era propuesto, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía verdaderamente, hermano, lo que él estaba haciendo, ¿me entiendes? Que era, como dicen, dejar testimonio, hermano, de que sí se puede, ¿verdad? Así como lo han alcanzado otros. Por eso es que el apóstol Pablo siempre dice que nosotros seamos imitadores de él como él de Cristo, ¿me entiendes? Dándolos a entender de que sí se puede, mis hermanos, ¿verdad? Dice que Elías incluso dice que era un hombre, dice, común y corriente, dándonos a entender acerca de todas las pasiones que él tenía, dice, desordenadas, y le oró a Dios, dice, y Dios le oyó, hermano. Entonces quiere decir de que nosotros debemos de actuar de igual manera. Dice, puesto los ojos, dice, en el actor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Vea lo que dice aquí, y menospreció la vergüenza. O sea, todos aquellos, ¿verdad? Que podía ser vergüenza para una persona, hermano, de él, que lo estuvieran maltratando y lo estuvieran, como dicen, escupiendo y todo lo que sabemos nosotros que él sufrió, hermano, ¿verdad? Que lo de morir de esa manera, como cualquier, como dicen, vago, ¿verdad? De los más criminales, ¿verdad? Pero él dice que menospreció todo eso, hermano. Él no le dio, como dicen, ningún valor, ¿verdad? Todas esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque él se había propuesto en su carne, hermano, de hacer todas estas cosas para beneficio nuestro, ¿verdad? Y lo hizo, hermano, con gozo, dice la Escritura, hermano. Vea, sufrió, dice, todas estas cosas, hermano, menospreció, dice, la vergüenza y sentóse a la diestra de Dios. Bueno, voy a ir al 3, hermano, y luego voy a dar la conclusión. Dice de esta manera, reducir, pues, dice, a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Nos quiere decir la Escritura, mis hermanos, que nosotros reduzcamos, dice, ¿verdad? A nuestros pensamientos, ¿me entiendes? De tal manera que nosotros, yo siempre he dicho, hermanos, que nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos batallando, cuando estamos nosotros, hermanos, como dicen, con diferentes, como dicen, con ánimos, pues un poco sin ánimo, ¿verdad? Debemos de irnos, hermano, al sacrificio, a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque eso, hermano, es lo que tiene más poder, lo que tiene más virtud, hermano. ¿Verdad? Cómo vemos nosotros que todo esto el Señor lo hizo por beneficio nuestro, hermano, para favor nuestro. Aquí los únicos beneficiados somos nosotros mismos, hermano, de todo lo que el Señor hizo aquí, hermano. Por eso es que dice que Él, hermano, se hizo pobre para enriquecerlos a nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que ver, hermano, todo el sufrimiento, todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Para nosotros, hermano, para llevarlos a su reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestra mirada totalmente enfocada en todo ello, hermano, para que nosotros vivamos siempre agradecidos con el Señor, para que nosotros, hermano, no decaigamos, ¿verdad? En nuestras fatigas, en nuestros desánimos, ¿me entiendes? Y a la larga desmayemos. Todo lo contrario, quiere que nosotros lo regocijamos, que tengamos esas fuerzas, ese ánimo, hermano, cuando nosotros vemos todas estas cosas. Bueno, el tiempo se nos está yendo, mis hermanos. Quiero decirles la conclusión a lo que yo llego, hermano. Dice acá en el versículo 1, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, dice aquí, ¿me entiendes? Vea que nosotros, hermanos, nos habla que tenemos una nube grande, dice, de testigos, hermanos. ¿Quiénes son esas nubes grandes de testigos, mis hermanos? Sin duda que, a no equivocarme, mis hermanos, que esa nube tan grande de testigos son todos esos que se han alistado ya, que están ya, hermanos, como dicen, en los brazos de Abraham, que han llegado, como dicen, ya, hermanos, que han corrido ya esta carrera, que ya, hermanos, ellos, ¿verdad? Solamente, hermanos, nos están viendo a todos nosotros ya correr esta carrera, hermanos, y allí es donde nos habla, ¿verdad? Desde allá, desde Adán, hermano, desde allá, desde Noé, de allá, de Abraham, de Moisés, ¿verdad? De todos los patriarcas, de Enoc, hermano, como también de Isaac, Jacob, ¿verdad? Todos los profetas, hermanos, que son muchos, Daniel y pues todo lo que habla ahí, Ezequiel y todos los libros, mis hermanos. Pero no está hablando nada más narrando así poquitito, poquitito. Vea lo que dice, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David, de Samuel, de los profetas. O sea, está haciendo una lista, dice que tiempo le faltaría para contar de todas estas nubes, hermano, de testigos, de que sí se puede, hermano, de que ellos ya están viviendo lo que para ellos, como dicen, ya la muerte, hermano, les fue una ganancia, de que ellos ya están, hermano, viendo, como dicen, gozando de esa salvación, ¿verdad? De una manera, como dicen, especial. Y ellos son los testigos de los que habla aquí, que es una grande nube, hermano, de testigos que nos están viendo a nosotros correr esta carrera, que nos están, hermano, como dice, ¿verdad? Así como se pone el mundo, ¿verdad? A darle palmas a las personas cuando van corriendo, mis hermanos, que les están diciendo, tú se puedes, fulano,
tú sí puedes, mengano, ¿verdad? Corre más fuerte, ¿verdad? Que vas a llegar a la meta, ¿me entiendes? Ya te falta poco. Eso es lo que los apóstoles, hermanos, nos dicen a nosotros. Eso es lo que los siervos nos dicen también a nosotros. La Escritura misma lo dice, hermanos, que nosotros estamos más cerca, dice, que cuando nosotros creímos, mis hermanos. Por eso debemos de echar mano nosotros de estas Escrituras, ¿verdad? Para que nos fortalezcan, mis hermanos, para que sepamos nosotros, hermanos, que esto es posible, mis hermanos, que no se nos haga a nosotros de algo difícil, que pensemos que no lo vamos a poder lograr, que eso es muy difícil, que cómo vamos a poder hacer esto o lo otro. Hermanos, créame, y yo siempre le he dicho a usted, que nuestra carrera, hermano, que nuestra perseverancia no depende únicamente de nosotros, que es el Señor, hermano, así como dice que Él sufrió en la cruz tan grande contradicción de pecadores, mis hermanos, dice, pero Él le fue propuesto el gozo por la misma fe que Él tenía, porque Él fue, dice, y llevó todo este sacrificio, hermano, a través, dice, del Espíritu eterno, hermano, que había en Él, de ese espíritu que también hay en nosotros, hermanos, que el Señor nos ha dado para que nosotros perseveremos, y debemos de luchar y no nos debemos de dar por vencidos, mis hermanos, por muy grandes que sean las necesidades, por muy grandes que sean los problemas, tengamos paciencia, mis hermanos, que como está un dicho por ahí, que un problema, hermano, no dura 100 años, dice la Escritura, ni hay cuerpo que lo resista, mis hermanos, ¿verdad? Esforcémonos, hermanos, ¿verdad? A seguir adelante, que allá nos están esperando nuestros hermanos, dice, allá veremos nosotros a Abraham, hermano, a Isaac, ¿verdad? A David, hermano, a todos estos siervos, al apóstol Pablo, hermano, allá les veremos, dice, nosotros también a ellos, hermano, ellos los verán a nosotros. Así es que ellos son la nube de testigos, hermano, que nos están diciendo, ¿verdad? Que sí se pudo, hermano, que sí se puede, ¿verdad? Así es que nosotros no desistamos en ninguna manera, hermano. Estas escrituras son escritas para provecho nuestro, hermano, para nosotros han sido escritas para que nosotros, hermano, como dice, vean, nos arraiguemos más en las cosas del Señor y logremos el cometido, hermano, que el Señor, ¿verdad?, se ha propuesto para con nosotros. Así es que esta es la enseñanza, mis hermanos, de esta madrugada, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor, y espero que haya sido provechosa, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Así es que el Señor me los bendiga a cada uno y